Chernóbil. En este vídeo hablaremos del accidente de Chernóbil, antes y después, y de la secuencia de eventos el día del accidente. Chernóbil es una ciudad situada al norte de Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia. Pripyat es una ciudad fantasma en la zona de exclusión de Chernóbil, donde se encontraba situada la central nuclear de Chernóbil. Pripyat, próxima a la central nuclear de Chernóbil, sufrió los efectos directos del accidente nuclear. Más conocida porque tuvo que ser evacuada, el 27 de abril de 1986, un día después del accidente nuclear, sucedido en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin. Este accidente es considerado el más grave a nivel mundial, provocando uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Dicha central está situada a 14,5 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernóbil. La central nuclear se encuentra en la región de Chernóbil, pero la ciudad y la central no estaban directamente relacionadas. Antes del accidente nuclear, la ciudad tenía 14.000 habitantes, a día de hoy, después de tan grave desastre y a pesar del peligro, tiene alrededor de 800 habitantes, y está en crecimiento constante. ¿Cómo ocurrió el accidente? El 26 de abril de 1986, el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil explotó a la 1:24 am, hora de Ucrania. Se estaba experimentando con el reactor para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de fallo, hasta que arrancaran los generadores diésel. Pero una sucesión de errores provocó una enorme subida de potencia y una gran fusión de núcleo que dejó al descubierto el núcleo del reactor. Todos los residentes permanentes de la ciudad y los que vivían en la zona de exclusión fueron evacuados debido a que los niveles de radiación sobrepasaron todos los estándares de seguridad. El accidente era hasta entonces el único de la historia que había alcanzado el nivel 7 de la escala INES. Sin embargo, el 11 de marzo de 2011 el gobierno japonés elevó a ese mismo grado el nivel de alerta por el accidente de la planta nuclear de Fukushima, tras el terremoto y el maremoto acontecidos en ese país. Las causas y desarrollo del accidente son objeto de controversias. Existe un consenso general en que desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear, que desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor nuclear y en una o dos explosiones sucesivas, seguidas de un incendio generalizado, que volaron la tapa del reactor de 1.200 toneladas y expulsaron grandes cantidades de materiales radioactivos a la atmósfera, formando una gigantesca nube radiactiva que se extendió por Europa y América del Norte. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, materiales radiactivos y tóxicos, que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causó la muerte de 31 personas en las siguientes 2 semanas y llevó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de urgencia de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. 2 empleados de la planta murieron como consecuencia directa de la explosión y otros 29 fallecieron en los 3 meses siguientes. Unas 1.000 personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día después del accidente. En total, 600.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400.000 en áreas gravemente contaminadas. La evacuación fue llevada a cabo por el ejército soviético 36 horas después del accidente. La mayoría de los habitantes fueron evacuados de sus casas para protegerlos de la enorme radiación. Todos los animales, tanto domésticos como salvajes, debieron ser sacrificados para evitar que transportasen en sus pelajes radiación hacia zonas no afectadas. Secuencia de eventos del accidente. 25 de abril. 1:07 de la madrugada. Comienzo de la reducción gradual y programada del nivel de potencia del reactor. 3:47, la reducción de potencia se detuvo a los 1.600 megawatts térmicos. 2 de la tarde, el sistema de refrigeración de emergencia del núcleo fue aislado para evitar la interrupción de la prueba más tarde. Este hecho no contribuyó al accidente, pero en caso de haber estado disponible habría reducido mínimamente su gravedad. La potencia, no obstante, debería haberse reducido aún más. Sin embargo, el regulador de la red eléctrica de Kiev pidió al operador del reactor mantener el mínimo de producción de energía eléctrica para satisfacer correctamente la demanda. En consecuencia, el nivel de potencia del reactor se mantuvo en 1.600 megawatts y el experimento se retrasó. Sin esta demora, la prueba se habría efectuado el mismo día. 11:10, reducción de potencia reiniciada. 12, cambio de turno del personal. Los trabajadores más experimentados se retiraron, siendo reemplazados por los jóvenes del turno nocturno. De no haberse retrasado,
La prueba habría sido llevada a cabo por ingenieros experimentados, y estos últimos solo habrían tenido que monitorear el calor remanente en el reactor. 26 de abril. 12:05, el nivel de potencia disminuyó a 720 MW y siguió reduciéndose, pese a estar prohibido. 12:38, con el nivel de potencia sobre los 500 MW, el operador transfirió el control del sistema manual al sistema de regulación automática. La señal falló o el sistema de regulación no dio respuesta a ella, lo que provocó una caída inesperada de potencia a 30 MW. 43 minutos y 27 segundos, la señal de disparo del turbogenerador se bloqueó conforme a los procedimientos de la prueba. INSAG 1 afirmó incorrectamente que, este procedimiento habría salvado al reactor. No obstante, es posible que solo retrasara el inicio del accidente unos 39 segundos. 1. La potencia del reactor se estabilizó en 200 MW. A pesar de que los operadores de la central pudieran desconocerlo, se violó el margen requerido de reactividad operacional de 30 barras mínimas. La decisión se tomó para realizar las pruebas resumen del turbogenerador con una potencia cercana a los 200 MW. 1:07, una bomba de refrigeración adicional se cambió a la derecha del circuito de refrigeración como parte del procedimiento de prueba. El funcionamiento de las bombas de refrigeración adicionales elimina el calor desde el núcleo más rápidamente, lo que conduce a la disminución de la reactividad y hace aún más necesaria la eliminación de las varillas de absorción para evitar una caída en la potencia. Las bombas extrajeron demasiado calor, hasta el punto de superar los límites permitidos. El aumento del flujo de calor del núcleo generó problemas con el nivel de vapor en las baterías. 1:19, el nivel de vapor de la batería se acercó al nivel de emergencia. Para compensar esto, un operador incrementó el flujo de agua, lo que a su vez incrementó el nivel de vapor y disminuyó la reactividad del sistema. Las barras de control se subieron para compensarlo, pero hubo que subir más barras de control para mantener el balance de reactividad. La presión del sistema empezó a caer, y para estabilizarla fue necesario cerrar la válvula de derivación de la turbina de vapor. Inicio del experimento. 1 hora 23 minutos y 4 segundos, se cortó la alimentación a las turbinas para poder permitir que funcionasen por inercia. INSAG 7 señaló que los parámetros estaban controlados y se hallaban dentro de los límites esperados, y que para los 30 segundos posteriores a este momento no se requirió ninguna intervención por parte del personal. 1 hora 23 minutos y 40 segundos, el botón de emergencia 5 fue presionado por un operador. Las barras de control comenzaron a penetrar en el núcleo del reactor, pero las puntas de grafito incrementaron la reactividad en la parte inferior. 1 hora 23 minutos y 43 segundos, el sistema de protección de emergencia de escalada de energía se activó. 1 hora 23 minutos y 49 segundos, aumento de la presión en el espacio del reactor, ruptura de un canal de combustible, y fallo de los accionadores de los controladores de alimentación automáticos número 1 y 2. 1:24 de la madrugada, fuertes golpes, las barras RPC dejaron de moverse antes de llegar al límite inferior, el interruptor de encendido de los mecanismos de embrague se apagó. Y luego una fuerte explosión que desencadenó el desastre. Zona de exclusión. La zona de exclusión de Chernóbil, también llamada la zona de Chernóbil, zona de los 30 kilómetros, zona muerta, zona de alineación, cuarta zona o simplemente la zona. Es la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del lugar del accidente de Chernóbil. La zona fue establecida rápidamente tras el accidente de Chernóbil en 1986, para evacuar a la población local y para evitar que la gente entrara en la zona contaminada. El área junto al lugar del desastre fue dividida en 4 zonas concéntricas, de las cuales la cuarta, la más cercana, en un radio de 30 kilómetros, es la más peligrosa. El territorio de la zona está fuertemente contaminado con radiactividad. Puntos con contaminación extremadamente alta fueron creados no solo por el viento que transportó polvo radiactivo en el momento del accidente, sino también por numerosos enterramientos de materiales y equipamiento contaminados. Las autoridades de la zona ponen mucha atención en proteger esos puntos de los turistas, recogedores de chatarra e incendios forestales, pero admiten que algunos enterramientos continúan sin ser localizados y conocidos solo por las recopilaciones de los liquidadores. Cualquier actividad residencial, civil o de negocios en la zona está legalmente prohibida y es punible. La única excepción oficialmente reconocida fue el funcionamiento de la central nuclear de Chernóbil hasta el 2000, y las instalaciones científicas relacionadas con los estudios para la seguridad nuclear. La zona está parcialmente excluida de las leyes civiles. Está controlada por la Administración de la Zona de Alineación, dentro del Ministerio de Emergencias y Asuntos de Protección a la Población de las consecuencias de la catástrofe de Chernóbil. El territorio de la zona está patrullado por unidades especiales, y a lo largo de la frontera, el Servicio de Guardas Fronterizos de Ucrania.
Cualquier empleado dentro de la zona está solamente permitido que trabaje allí por un cierto tiempo, desde un día hasta un mes. La duración de los turnos está estrictamente contada observando los aspectos de la salud y la pensión de la persona. El personal de las instalaciones nucleares reside principalmente en Slabutich, una ciudad especialmente construida. El acceso a la zona para visitas cortas es posible, hay disponibles visitas de un día para el público desde Kiev. La flora y la fauna de la zona ha sido gravemente afectada por la contaminación radiactiva que siguió al accidente. La nube de polvo altamente contaminado dejó lo que se llamó el bosque rojo, Rudgilis, un bosque de pinos que se volvieron de color rojizo al ser altamente irradiados tras el accidente, cercanos a la central nuclear y fueron derribados y enterrados. No se han dado casos científicamente documentados de deformidades por mutaciones en animales de la zona, aparte de albinismo parcial en golondrinas. Ha habido casos de retorno de la vida silvestre, debido a la reducción del impacto de los humanos. A pesar de ello, un estudio indica que la radiación ha tenido un efecto adverso en los pájaros del área. La zona es considerada por algunos como un clásico ejemplo de un parque natural involuntario. Poblaciones de animales tradicionales en Polesia, como lobos, jabalíes, corzos, ciervos, alces y castores, se han multiplicado enormemente y han empezado a expandirse hacia fuera de la zona. En el área también hay poblaciones de bisontes europeos y caballos de Przewalski soltados allí después del desastre. Incluso algunos ejemplares extremadamente raros de linces han aparecido, y hay informes de huellas de osos pardos, un animal no visto en el área desde varios siglos. Los ríos y lagos de la zona tienen un peligro significativo de extender limo contaminado durante las inundaciones de primavera. Han sido sistemáticamente asegurados mediante la construcción de diques. La ciudad de Chernóbil y los suburbios adyacentes son ahora hogar de científicos, oficiales de mantenimiento de la central nuclear, liquidadores, doctores, científicos y físicos especializados en radiación. Aunque Pripyat, una ciudad vecina a Chernóbil y más cercana a la central nuclear que esta, permanece sin mantenimiento, Chernóbil ha sido renovada y es ahora hogar de más de 2000 personas, entre ellos eventuales visitantes a la zona de exclusión, quienes se hospedan en los sectores de la ciudad más distantes a la central nuclear. Algunas mujeres embarazadas que fueron alcanzadas por la radiación durante el accidente tuvieron hijos que nacieron con malformaciones o con problemas de salud crónicos graves. Historias y leyendas urbanas cuentan que en Chernóbil se esconden algunos habitantes animales y humanos que han mutado a causa de la radiación, e incluso que algunos se han convertido en caníbales, que atacan a los visitantes de la región, pero jamás se han encontrado pruebas de esto, y tampoco se han viralizado noticias por extravios o muertes, por el momento solo son leyendas. Después del accidente, se inició un proceso masivo de descontaminación, que sigue aún vigente. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radiactividad. Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional financió los costes del cierre definitivo de la central, completado el 15 de diciembre de 2000. Inmediatamente después del accidente se construyó un sarcófago, para cubrir el reactor y aislar el interior del exterior, que se vio degradado con el paso del tiempo por diversos fenómenos naturales, y por las dificultades de construirlo en un ambiente de alta radiación, por lo que corría riesgo de degradarse seriamente. Hasta hoy se han construido 3 sarcófagos, en 2000, 2004 y 2016, y se prevé que el próximo se construirá en el año 2023. Para evitar la fuga de elementos radioactivos del núcleo del reactor accidentado se cubrió el mismo con una estructura que albergaba con 400.000 metros cúbicos de hormigón y 7.000 toneladas de estructuras metálicas. La obra se llevó a cabo en apenas 206 días en medio de condiciones extremas, en ella trabajaron unas 90.000 personas. El propósito de los sarcófagos es bloquear la mayor cantidad de radiación, para que no salga de los reactores y siga causando problemas en la humanidad, la naturaleza, y en países colindantes. Y eso es todo, amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu aporte y tu opinión en los comentarios. Si te gustó regálame un like, y suscríbete.